versículo 1. Y dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la represión es ignorante. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, que este libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. Es un libro, hermano, que de verdad nos da bonitos consejos, nos da bonitas enseñanzas, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y de ahí hemos aprendido bastante. Que la palabra de Dios nos enseña. En estos dos versículos, ¿verdad?, encontramos algo que nos ayuda. Salomón nos enseña que la disciplina y la corrección, ¿verdad?, son necesarias para nosotros poder adquirir conocimiento, poder adquirir sabiduría, para poder crecer también espiritualmente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este tema, de este versículo, ¿verdad? Más que todo, en otra versión dice que el que ama la disciplina ama el crecimiento, pero el que aborrece la corrección es insensato. A diferencia de esta versión de Reina Valera 1960, que al final dice que es ignorante, haciendo entender acerca de que desconoce, ¿verdad?, estas cosas. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de estas dos palabras, de la corrección y de la disciplina. Que aunque tengan algún parecido, ¿verdad?, sabemos que, aunque pareciera que fuera lo mismo, tiene un significado un poco diferente. La disciplina es un conjunto de reglas y prácticas que promueven el orden y el buen comportamiento de una persona. Esa es la disciplina. Y mientras que la corrección se refiere a la acción de señalar o ayudar pues a corregir. Tantas cosas que a veces nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos, ¿verdad? Y necesitamos de cuando hacemos, nos obligamos a hacer las cosas bien, necesitamos siempre esa corrección para mejorar en nuestra vida, ¿verdad? Tanto los hábitos, nuestras costumbres y tantas cosas que necesitamos corregir. La disciplina también nos ayuda a que nosotros podamos hacer las cosas bien. ¿Cuántas personas, por ejemplo, nosotros como cristianos, ¿verdad?, nos hemos disciplinado muchas veces? Una hora para orar, una hora para leer, para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Una hora, siempre debemos orar, nos organizamos, gracias a Dios, nosotros también podernos disciplinar, ¿verdad?, de esa manera. Ahí vimos en el primer texto que leímos del proverbio, el proverbio 12:1, donde dice que el que ama la disciplina ama el crecimiento, pero el que aborrece el crecimiento es insensato, ¿verdad? Ahí podemos ver, resaltando, que hay dos tipos de personas. Ese versículo nos resalta dos tipos de personas. La primera persona es la que ama la disciplina. La segunda persona es la que aborrece la corrección. Hay personas que aman la disciplina, que cuando se les enseña algo, ¿verdad?, para poderlos disciplinar o corregirle algo, ¿verdad?, aman, porque entienden que la disciplina es parte del proceso, que la disciplina lo va a ayudar a crecer espiritualmente, que la disciplina lo va a ayudar a adquirir conocimiento, sabiduría, alcanzar, ¿verdad?, ese crecimiento. Pero está la persona que aborrece la corrección. Yo les voy a, como de costumbre, siempre les voy a repartir el texto bíblico para que ustedes me ayuden. Le voy a pedir a mi esposo que por favor me ayude con Proverbios capítulo 3, del 11 al 12. Proverbios capítulo 3, del 11 al 12, que dice: Proverbio 3, del 11 al 12. El pastor Julio me va a hacer el favor también de tenerme por ahí, va a tener por ahí 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 3 del 11 al 12. Ajá. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces eso significa, hermanos, que la disciplina de Dios es un acto de amor. Dios nos ama.
cuando el Señor nos quiere disciplinar, ¿verdad? O nos quiere corregir para enseñar, a que tengamos un mejor comportamiento en nuestra vida, Él lo hace para amor. La palabra nos dice, así como leímos en ese proverbio, ¿verdad? Que así como el padre corrige a sus hijos, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, lo hacemos porque lo hacemos por amor, porque los amamos y queremos que nuestros hijos estén bien, porque los amamos, queremos corregirlos. A veces nuestros hijos, es normal, ¿verdad? Que durante su etapa de crecimiento, primero sabemos que pasan por una infancia, luego viene la adolescencia, después la juventud. Entonces, durante ese proceso de crecimiento siempre vamos a estar corrigiendo a nuestros hijos en algunas cosas que ellos hagan y que sabemos que los va a ayudar a que ellos después más adelante no vuelvan a cometer los mismos errores y que eso los ayude también a ellos a madurar. Entonces lo hacemos ¿por qué? Porque los amamos. Por amor a nuestros hijos nosotros corregimos y necesitamos. Así es Dios con nosotros, porque también nosotros somos hijos de Dios. Entonces debemos aceptar la disciplina de Dios con humildad y obediencia. Debemos ser obedientes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y también aceptarlo o ver que la disciplina o la corrección es una oportunidad que Dios nos está dando a nosotros para poder crecer y aprender. Eso nos ayuda a enseñar también a tener más adelante un crecimiento, pues, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y es necesaria para eso, ¿verdad, hermano? Entonces, los que aman la disciplina valoran la disciplina y la corrección porque son necesarias para aprender. Vamos ¿quién me lee 2 Timoteo 3:16 al 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que alguna parte de la escritura es útil para enseñar, para redarguir. Así dijo el pastor Julio. Toda, ¿verdad? Entonces no es una parte, no es solamente alguna parte de la escritura. Dice que toda la escritura, o sea, que toda la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Es inspirada por el Señor, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces es útil para eso, para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿verdad? En justicia, como dice aquí, ¿verdad? A fin de que todos podamos ser enteramente perfectos, ¿verdad? Preparados para toda buena obra que quiere el Señor que nosotros nos preparemos. Y existen obstáculos, hermanos, que impiden el crecimiento espiritual. Entre esos obstáculos está la resistencia a la corrección. Cuando nos resistimos, que no queremos, ¿verdad? Que no aceptamos alguna corrección, que también existen actitudes de comportamiento que creemos que no necesitamos la corrección, porque a veces creemos que no la sabemos toda, o que ya somos enteramente perfectos, que ya somos enteramente sabios, que llevamos un camino, bueno, de muchos años en el evangelio, pero necesitamos que nadie nos corrija. Entonces, hay esa resistencia, ¿verdad? Es cuando la persona siente que no necesita esa corrección porque se cree perfecto. O sea, eso se le llama, ¿qué, hermano? Se le llama orgullo y cuando las personas tienen esas actitudes, hermano, eso se le llama orgullo y cuando entiende que la corrección lo cambie de manera que no le guste, eso se llama miedo, hermano. Eso se llama miedo al cambio. Cuando no están dispuestos a admitir errores y aprender de ellos, eso se llama falta de humildad. Dios quiere que nosotros seamos humildes, que cuando nos corrijan en cualquier aspecto de la vida, hermano, en cualquier ámbito de la vida, no solamente en la parte espiritual, también en la parte laboral, en cualquier ámbito de la vida, cuando se nos corrige, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, lo aceptemos con humildad para poder seguir creciendo y seguir madurando. ¿Sí? Y la humildad, hermano, es la clave bueno, muchas veces escucho decir también es la clave del éxito, pero no, es la clave también a la paz, a la felicidad, es la clave a mantener esa comunión con el Señor, ¿verdad? Y esa comunión también con nuestros mismos hermanos en Cristo, ¿verdad?
sus errores. Vemos muchos personajes de la Biblia. Vemos a David, vemos a Jonás. Yo les decía ese día a las hermanas cuando les daba esta enseñanza, yo les puse el ejemplo de Jonás, les puse el ejemplo de Moisés, les puse el ejemplo de David. Tantos personajes que cometieron errores, tanto en de repente en comportamientos, en actitudes, como en palabras. Por ejemplo, Abraham, vemos que Abraham mintió, ¿verdad? Que fueron 2 meses que mintió cuando tuvo miedo para que no lo mataran, que dijo Abraham que Sara era ¿qué? Su hermana y siendo su esposa, ¿verdad? Esa es una forma también de equivocarse uno, porque tuvo miedo, ¿verdad? Pero también fue correcto. Vemos que a David, el rey David siendo un hombre, ¿verdad? También digamos, un hombre temeroso a Dios, un hombre que se consagraba para el Señor, también cometió errores, pero también el rey David fue corregido. Vemos la corrección del profeta Natán, ¿verdad? Al rey David, cuando el rey David falló, que cometió el error de matar a Uría, ¿verdad? Él lo planificó y quiso cubrir su pecado. Vemos que el rey David, él planificó prácticamente, porque quiso quedarse con la esposa de Uría, Betsabé, planificó su muerte, ¿verdad? Y quiso cubrir su pecado. Pero el profeta Natán, ¿verdad? A través de una parábola que le contó acerca de ese hombre pobre, solamente una oveja, que aquel hombre rico que quería consagrarse con el extranjero que llegó a la ciudad, que quería mandó a preparar un gran banquete, ¿verdad? Pero no quiso matar a uno de sus ovejitas, teniendo tantas ovejitas. ¿Qué hizo este hombre rico? Mandó a matar a la ovejita de este hombre pobre que solamente tenía una. Cuando el profeta Natán le contaba esa parábola al rey David, ¿verdad? Era una forma de hacer que él pudiera reflexionar sobre su error para poder después llevarlo a la corrección y poder corregir su pecado, poder corregir, ¿verdad?, sus malas acciones, poder corregir lo que él había hecho. Entonces, cuando el profeta Natán le dice al rey David, le cuenta esa parábola de ese hombre rico que mandó a matar la única ovejita que tenía el pobre para matarla a su banquete al extranjero. ¿Qué dijo el rey David? Qué hombre tan malo, ¿verdad? Qué hombre tan cruel, merece la muerte. Entonces él pudo ver que ese rico merecía la muerte por ser tan malo, por tener falta de compasión, falta de misericordia. Pero no se daba cuenta que el profeta Natán se refería a él por lo que él había hecho, de mandar a matar a Uría, el esposo de Betsabé, y él poderse quedar con él. Entonces cuando le dijo, ese hombre eres tú, él reflexionó y de esa forma él recibió corrección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo corrigió y más nunca el rey David volvió a caer en ese tipo de pecado. Entonces, el Señor, ¿verdad?, nos quiere corregir para que nosotros también, como sus hijos, cuando cometamos algún error, no lo volvamos a repetir. No volvamos a fallar, no volvamos a caer en situaciones en las que Dios no quiere que nosotros pequemos. De que vamos a cometer errores, bueno, obviamente la Biblia dice que hombres grandes de la fe cometieron errores. Vemos a Pedro cuando negó a Jesús, ¿verdad? Siendo Pedro, siendo el apóstol, caminó con nuestro Señor Jesucristo. Jonás, que se resistió a hacer la voluntad del Señor, no quería ir a predicar en Nínive. Entonces vemos muchos hombres de la Biblia, ¿verdad?, que cometieron errores, pero aún así, ¿verdad?, fueron corregidos, ¿verdad? Recibieron también esa corrección, disciplina, y ellos obedecieron después. ¿Qué dice, hermanos? Hebreos 12 del 5 al 6. ¿Qué dice? Le voy a pedir a hermana Carla, voy a entregar los textos bíblicos para que me ayuden entonces.
La hermana Carla me va a ayudar con Proverbios 12:1. El hermano Adolfo me va a ayudar con Proverbios 27:22. El hermano Pedro, Proverbios 15:12. Y la hermana Ángela, Isaías 39. El pastor, a ver, por acá, la hermana Betty, usted me hace el favor de leer Hebreos capítulo 12 del 5 al 6. No ve bien, hermana, el pastor Julio. Hebreos 12 del 5 al 6. La hermana Ángela me va a leer, después le va a tener por ahí la hermana Ángela Proverbios 12:1. El hermano Adolfo, Proverbios 27:22. La hermana Ángela, el hermano Pedro, ¿verdad? Proverbios 15:12. Ajá, y la hermana Ángela, Isaías 39. ¿Qué dice Hebreos 12 del 5 al 6, hermano Julio? Y habéis ya olvidado a la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces ahí en ese texto el Señor, la palabra de Dios nos dice que no debemos de resistir, que no debemos de resistir a la disciplina, ¿verdad? Y a la corrección del Señor, porque Dios, ¿verdad? Corrige a quién? Al que ama a su hijo, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice Proverbios 12:1, hermana Carla? Amén. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En otra versión dice, en lugar de ignorante, dice que es insensato. Proverbios 27:22, hermano Adolfo. Aunque más examinesen en un mortero de granos de trigo bajados con el Proverbios 27:22. aunque más examinesen en un mortero de granos de trigo bajados con el tizón, no se apartará de él ese acto. Ya, esto hace referencia, ¿verdad?, al tipo de personas que no valoran el conocimiento. Que cuando se les corrige, ¿verdad?, son los que no quieren cambiar, que aunque se les enseñe, se les corrige, entonces siguen en lo mismo, no cambian su comportamiento. Quieren seguir siendo las mismas personas. Proverbios 15:12. Proverbios 15:12 es: el escarnecedor no ama al que le reprende y se junta con los sabios. Esto también hace referencia a las personas que desprecian esa sabiduría y la corrección. Y Isaías 39. Porque ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos de los que para Jehová. Ahí se refiere a la rebeldía que vemos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que también muchas personas cuando se les corrige, insisten en mantenerse en esa posición, ser más bien rebeldes, que no quieren obedecer y que no quieren aceptar con humildad, ¿verdad? O reconocer, digamos, que sí que verdaderamente necesitan un cambio o una corrección en su vida. Cuando Dios te corrige, hermano, es porque eres favorecido. Cuando vemos aquí estos grandes hombres de la Biblia que fueron corregidos, porque fueron favorecidos, no es porque son más bien favorecidos porque Dios nos ama. Cuando Dios nos corrige, somos favorecidos porque Dios nos ama y Dios lo que quiere en nosotros es ese crecimiento para luego más adelante usarnos y colocarnos en lugares donde nosotros también podamos ayudar a otros. La disciplina, hermano, no es un castigo. Muchas veces las personas confunden y ven esto como que ay, es un castigo, no, sino más bien, hermano, es una herramienta para también moldear nuestro carácter. Eso también nos ayuda a nosotros a moldear nuestro carácter. La Biblia dice que nuestro carácter debe ser como el de Cristo, ¿verdad? De la mente de Jesucristo, de decir, no, que yo soy así, no, hermano. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo soy así, con una actitud rebelde, una actitud, no debe ser así, porque cuando vinimos a los pies de Cristo, dice la palabra del Señor, que el viejo hombre ya quedó atrás, ¿verdad? Y aquí somos criaturas esas nuevas, que las cosas viejas
quiere decir que el que decía malas palabras ya no las puede seguir diciendo. El que visitaba o le prendía velitas a las ánimas, como dicen por ahí, ya no lo puede seguir haciendo. El que iba al cementerio a ponerle velas a los muertos ya no lo puede seguir haciendo. El que le gustaba robar, digamos, no sé, o sea, son tantas cosas que tenía malas costumbres, malas mañas, enseñanzas equivocadas, todo eso, hermano, ya eso quedó atrás, ¿verdad? Porque ahorita somos nuevas criaturas en Cristo, que si no podemos decir, no, yo soy así. No, porque tenemos que tener el carácter de nuestro Señor Jesús, aunque existen temperamentos, porque también está comprobado que existen temperamentos, ¿verdad? No sé, algunos dicen, no, yo soy colérico, melancólico, no, que yo soy sanguíneo con flemático, que yo soy, pero no, nosotros tenemos que tener el carácter de Jesucristo, amén. Y hermano, la disciplina es una forma, forma raíces profundas de sabiduría y de fortaleza, que más bien en lugar de debilitarnos a nosotros, ¿verdad? Nos va a ayudar a fortalecernos más, porque eso nos va a ayudar a nosotros también a levantarnos, a entender, oye, vamos a hacer como y nunca va a ser una barrera, no lo podemos ver como una barrera. Entonces, como les hice mención aquí, ahora de hombres, ¿verdad?, que recibieron esa corrección y en lugar de que fueran debilitados, más bien fueron hombres que crecieron también en la fe, que crecieron bastante, ¿amén? El aborrecimiento de la corrección puede también llevar a una persona a caer, hermano, en apostasía. ¿Qué es apostasía, hermano? La apostasía es el abandono de la fe. Cuando la persona después que es disciplinada o corregida por algo, ¿verdad? Entonces dice, ay, no les gustó, no les parece, yo considero que no tiene que ser así, o mi punto de vista es este y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la persona, en lugar de aceptarlo con humildad, prefieren abandonar la fe, ¿verdad? Prefieren abandonar la fe, se van al mundo, que son los que vemos mucha gente, muchas personas. ¿Cuántas personas hemos visto que después que se les corrigió por algo, se dejaron de congregar, dejaron de ir a la iglesia, o dejaron de venir al grupo familiar, o de repente, y al punto de que cuando pasó el tiempo se enfriaron, se descuidaron espiritualmente y ya no los vemos más dentro de lo que es la parte de las cosas de Dios, sino que lo vemos enredado en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque cayeron en la apostasía. La apostasía no es solamente, hermano, cuando la persona cae en idolatría y empieza a creer en dioses falsos. También la apostasía se refiere cuando una persona abandona su fe. Esa también es una forma de caer en la apostasía. La Biblia también nos habla, hermano, de un colaborador del apóstol Pablo llamado Demas. No se aporta mucho sobre él. La Biblia no tiene una biografía como tal de la vida de Demas, pero sí se hace mención en 2 de Timoteo, cuando el apóstol, no lo escribí aquí, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le hace mención acerca de Demas, que era un colaborador y lo acompañaba, ¿verdad?, a las misiones. Pero Demas, en una oportunidad, abandonó al apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él se fue atrás, se fue al mundo, Demas, y no siguió con el apóstol, o sea, abandonó. Entonces, no se sabe con exactitud, ¿verdad? Muchos estudiosos de la Biblia creen que Demas tuvo atracciones por las cosas del mundo, nunca se desprendió, él tuvo mucho apego a las cosas del mundo, así como el joven rico que cuando le preguntó a Jesús que qué podía hacer para ser sabio, y Jesús le habló de las condiciones y él no le pareció y sencillamente se puso triste pues y se devolvió a otra vez a su vida del mundo.
Bueno, Demas era un tipo de persona así, pero también se cree, según algunos teólogos de la Biblia, hermano, que Demas, como andaba con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se caracteriza como un hombre, un apóstol que corrige, que enseña, que exhorta, ¿verdad? De repente hubo un momento en algo, en algún comportamiento de Demas, que el apóstol Pablo pudo haber corregido, y además no le gustó, y se regresó y se fue a las Tesalónicas, y allá se fue al mundo. No volvió más a las cosas de Dios. ¿Ves? Eso se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo está en el texto, ahí lo dice textualmente. Está en 2 Timoteo 4. Ajá, ¿cómo dice? Dice, Demas me ha desamparado, amando al mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Ve, lo dice textualmente. Demas me ha desamparado, se lo dice se lo dice a Timoteo, se lo escribe a Timoteo. Me ha desamparado, me ha abandonado, ¿verdad? Me ha desamparado, amando este mundo. O sea, lo abandonó en el camino, lo dejó. Pero se cree, ¿verdad? Según algunos estudiosos de la Biblia, que en algo lo corrigió el apóstol Pablo, como para que él no continuara con el apóstol Pablo, sino que se volviera atrás, se fuera al mundo. Entonces, viendo, eso es un tipo de apostasía, cayó en apostasía porque abandonó su fe. Entonces, ¿qué es lo que le decía ahora aquí? Que también el aborrecimiento de la corrección puede llevar a una persona a caer en apostasía. Cuando una persona aborrece la corrección, aborrece también la disciplina, eso lo puede llevar a la apostasía, que una de las formas de la apostasía es abandonar la fe, que fue lo que le sucedió a Demas, que quizás el apóstol Pablo lo corrigió en algo que no le gustó y él prefirió irse a Tesalónica y ahí volvió otra vez a las cosas del mundo. Así también vemos la esposa de Lot, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ángeles le dijeron, no mira hacia atrás, pero ¿qué le pasó a la esposa de Lot, la mujer de Lot? Ella desobedeció y miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque ella tenía apego a las cosas del mundo, estaba recordando, ¿verdad? O estaba triste por lo que iba a dejar atrás, en lugar de ella seguir adelante, porque iba a tener la salvación, pero no, la perdió prácticamente. Pues la Biblia dice que ella por mirar atrás se convirtió en sal, era una estatua de sal. Igual el pueblo de Israel en el camino al desierto, ellos muchas veces miraban atrás porque ellos todavía recordaban, anhelaban la comida, la bebida, la vida que ellos habían tenido en Egipto, ¿verdad? En esa vida de esclavitud, todavía anhelaban esa esclavitud, que prácticamente lo podemos comparar a lo que es la vida mundana de muchas personas que están en el Evangelio, caminan, se congregan, van a la iglesia, pero anhelan todavía las cosas de Egipto, anhelan Egipto, extrañan Egipto. Hay muchas personas que, como Israel, que todavía extrañan a Egipto, que extrañan las cosas del mundo, en lugar de poner su mirada en Dios, de caminar solamente con Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, vemos todos estos ejemplos. Mi esposo, para que por favor me lea Mateo 24 de 10 al 13 y esta Luna, está por allí calladita. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20 al 22. Mateo 24 del 10 al 13 y segunda de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. (24:10 al 13). Dice así: muchos tropezaron entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén.
el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dice, comenzando el texto, dice que muchos serán ¿qué? Muchos Tropezarán. tropezarán, ¿verdad? Y también serán engañados. Habrán falsos profetas, ¿verdad? Entonces, eso hace referencia a la apostasía, ¿verdad? Eso hace referencia a la apostasía, a los falsos maestros que van a venir a engañar a muchos, y muchos se van a desviar de la fe. Esas cosas también van a suceder. ¿Qué dice Terumi allí en? Amén. Ciertamente, si habiéndose hechos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, póster estando viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero, el perro vuelve a su vómito, la puerta lava a revolcarse en el cielo. También hace referencia a la apostasía. Es fuerte, ¿verdad? Esa palabra. Pero es una gran verdad de la que el Señor quiere que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir velando, hermano. De que nos mantengamos siempre firmes en la fe, ¿verdad? De que nosotros, hermanos, hagamos todas vuestras cosas, como dice la palabra del Señor, la hagamos con amor, ¿verdad? Que nos esforcemos cada día, de que oremos, orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Entonces, estar siempre fortalecidos, perseverar en la fe, mantenernos bañar, hermano. El camino del Evangelio es para valientes, como dice la palabra del Señor. Entonces, debemos de mantenernos, hermanos, como dice todo guerrero espiritual, ¿verdad? En pie de guerra, hermano. En pie de guerra. En ese campo espiritual, peleando la buena batalla, ¿verdad? La batalla, esa batalla que sabemos, ¿verdad? Que si nosotros nos mantenemos firmes, ¿verdad? Y nos portamos varonilmente, como dice ahí, también dice primera de capítulo 16, ¿verdad? Dice, portados varonilmente, que era lo que yo le decía a los hermanos el día del Padre, que no hace mención a que, o sea, la connotación no se refiere a que tienen que ser machistas, que varonilmente no se refiere a la hombría, al machismo del hombre, no. Varonilmente se refiere, hermano, al comportamiento del creyente. Se refiere a las actitudes que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. A eso se refiere. Portado varonilmente se refiere a ese esposo que ama, que cuida, ¿verdad? Que respeta a su esposa, que la protege, que la valora, ¿verdad? Que la ayuda también, porque el hombre no solamente está para trabajar en la calle, también tiene que trabajar en el hogar, hermano. Yo sé que el hermano Pastor Julio hace bastante comida porque la hermana siempre dice que él cocina. Mi esposa también, gracias a Dios, mi esposa siempre me ayuda. Entonces, cuando el apóstol Pablo en esa carta habla a la iglesia, ¿verdad? Se refiere a eso, portado varonilmente a eso. Esa actitud, ese comportamiento, y esa disciplina, ¿verdad? Que hablamos al principio, ¿verdad? Esa disciplina, discúlpeme por tanta, esa disciplina y portado varonilmente también se refiere, hermano, al comportamiento de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a la compasión, a la misericordia que debemos de nosotros tener. Portado varonilmente al liderazgo de la iglesia, en el servicio que debemos de dar también, debemos de brindar, debemos de servir con amor. Y sobre todo, ¿verdad? Que todas vuestras cosas o nuestras cosas las hagamos siempre con amor, sin quejarnos, sin reclamo, sin
bueno, sin murmurar, prácticamente. Que sea un amor sincero, un amor no fingido, un amor que nace del corazón, ¿verdad? Porque entendemos y sabemos que cuando servimos lo hacemos para agradar al Señor, que lo hacemos para agradar a Dios. Hay un cántico muy bonito, hermano, yo quisiera que todos nosotros lo pongamos, bueno, los que están sentados se coloquen de pies y vamos a adorar al Señor con un cántico, hermano, que dice, amarte solo a ti, Señor. ¿Por qué ese cántico, hermana? Porque ese cántico nos lleva a reflexionar de que debemos de amar solamente al Señor y no amar las cosas del mundo, hermano. No tener ese apego a las cosas materiales, no tener ese apego a las cosas que dejamos atrás, porque, hermano, ya nosotros salimos de eso. Ya no somos esclavos del mundo. Cristo nos hizo libres. Con su sangre que Él nos dio esa libertad. Amén. Jesús pagó un precio en la cruz, hermano. Y Él venció la muerte cuando resucitó. Para darnos esa salvación, para darnos la libertad, para darnos, hermanos, esos privilegios tan hermosos que como iglesia el Señor nos otorgó. Entonces Dios quiere que en gratitud a su gracia, en gratitud a su amor, en gratitud a su bondad, a su providencia, a su soberanía, hermano, nosotros amemos solamente a Dios. No amemos las cosas que quedaron atrás, hermano. Eso es que recordar el pasado, no, que yo antes siempre toda la vida lo hemos hecho, mi familia y yo toda la vida hemos hecho esto. No, hermano, eso no está aquí en la palabra del Señor, hermano. Nada de lo que no esté aquí, hermano, podemos de practicar, porque esa es una forma de ser apóstata, que también ofrenda al Señor. Es una forma de nosotros, entonces, amemos solamente al Señor. ¿Amén? Amarte solamente, vamos a hacer nuestro Amarte solo a ti, Señor. aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Gloria a Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrando ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante
atrás. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, fortalece, refrigerio para nuestra alma. Gracias por tu enseñanza, Señor. Sabemos que Señor, para corregirnos, para enseñarnos, Señor, para disciplinarnos, Padre amado. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu bondad. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios. Alabado sea tu santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, por último les dejo este consejo. Les decía también ese día a las hermanas que sabemos cuando estudiamos, los que hemos pasado por la universidad, existe un análisis que se llama FODA. Y también muchas personas lo aplican en el ámbito empresarial, en sus emprendimientos, y se hace también en lo personal, ¿verdad? Que significa fortaleza, oportunidad, debilidad, y esa es una forma de también la persona poder evaluar, poder corregir lo que necesite fortaleza, ver las oportunidades que se les puedan aprovechar, ¿verdad? Fortalecer esas debilidades, esas áreas, y bueno, poder buscar la manera de poder evaluarlas en las finanzas. Pero nosotros en la parte espiritual, ¿verdad? Bíblicamente podemos agarrar como consejo ese texto que dejó el rey David, donde dice: examina mi corazón, Jehová, y mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Nosotros, hermanos, también tenemos que buscar la forma de evaluarlo, de analizar nuestras vidas y de pedirle al Señor que nos ayude a ver con nuestra mirada, también con nuestros ojos, porque el Señor nos conoce. Dios conoce eso. En todo tiempo Dios nos ve. En todo tiempo Dios nos ve. No nos podemos esconder debajo de una roca, debajo de una piedrita, no. Porque el Señor sabe. Él sabe lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Pero nosotros muchas veces no aceptamos o no queremos ver más allá de nuestra vida. Entonces, una de las formas como nosotros podemos también ayudarnos, ¿verdad?, es que nosotros nos hagamos las preguntas más difíciles y nos podamos responder con la verdad. Amén. Nos respondamos con la verdad. Y de esa forma nosotros nos vamos a encontrar muchas cosas que hay en el corazón. Y esas cosas que ustedes se den cuenta que hay en el corazón, usted las va sacando, mire, con oración, con ayuno, con la palabra de Dios, con esa comunión íntima con el Señor. Usted le pide: Señor, corrígeme esto. No quiero tener más esto en mi corazón. No quiero seguir siendo esto. No quiero seguir pensando así. No quiero seguir teniendo esta actitud. No quiero tener más este comportamiento. No quiero mirar más así. No quiero ver más esto. No sé qué está viendo usted, hermano. Pero usted le pide al Señor: no quiero ver más esto. No quiero hablar más esto. No quiero mirar más esto. No quiero comportarme más esto. Dios lo va a ayudar. ¿Amén? Porque estamos en el camino de la perfección. Amén. Donde seremos transformados y perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Los amo. De la verdad.